Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Mi nombre es Tatiana Rodríguez, hago parte del Departamento de Admisiones de la U de Cataluña. Para iniciar, agradecemos tengan en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas: no compartir la pantalla, no permitir el uso de la cámara, activar el micrófono solo cuando desee intervenir. En cualquier momento nuestro grupo estará atento para colaborarle con cualquier duda o inquietud que tenga en conjunto con nuestra doctora. Bienvenidos nuevamente a todos. Para el desarrollo de esta sesión de nuestro webinar informativo nos acompaña la doctora Luz Elena Maestre, quien nos hablará de todo lo relacionado de nuestro diplomado líder en sistema de gestión en inocuidad de alimentos basado en la norma ISO 22000 versión 2018. El tema que vamos a tocar es el tema de ¿hay seguridad alimentaria sin inocuidad? Doctora, muy buenas noches, bienvenida, adelante. Buenas noches para todos. Me presento nuevamente. Muchas gracias. Mi nombre es Luz Elena Maestre. Los voy a estar acompañando el día de hoy para ampliar un poco sobre nuestro diplomado, el líder en gestión de inocuidad alimentaria, basado en la norma ISO 22000 en su versión 2018. Y vamos a enfocarnos en esa realidad que tenemos hoy día, es si la seguridad alimentaria hace parte de esa inocuidad. Entonces vamos a hablar un poco del tema. ¿Cómo vamos a generar la temática? Inicialmente voy a dar información sobre el tema, voy a presentar mi diapositiva. Luego abriremos un espacio para que ustedes puedan hacer esos aportes, esas dudas que tengan. Y finalizando, pues nuestro diplomado, nuestro webinar, hablaremos un poco del diplomado en sí, en qué consiste el diplomado, cuántos módulos tiene, qué contenido tiene cada módulo, qué tipo de certificado nos emite la U de Cataluña a través de este diplomado, ¿vale? Entonces vamos a iniciar nuestro webinar del día de hoy. Vamos a hablar un poco, me permiten un momento, voy a compartirles la pantalla, por favor. Una vez la puedan visualizar, me indican, ya que lo voy a hacer. Ya está cargando, profe. Ya pueden visualizar mi pantalla. Si quieres mover la diapositiva, profe, para confirmarte. Aquí, listo, profe. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a hablar de ¿hay seguridad alimentaria sin inocuidad? Tengamos en cuenta que hoy por hoy, de acuerdo a todo lo que tiene que ver con la tecnología, con los nuevos alimentos, con el mismo COVID-19 que nos impactó a todo el mundo, en especial a las empresas de alimento, es necesario saber si realmente la inocuidad está aliada con la seguridad alimentaria o viceversa. Es importante comprender cuáles de los diplomados que existen a nivel mundial en muchas universidades me dan el enfoque que yo requiero para poder establecer, implementar y mantener un sistema de gestión de inocuidad o de seguridad alimentaria. ¿Cuál será el que realmente me conviene? ¿Realmente existe una norma basada en seguridad alimentaria o las normas están enfocadas directamente en inocuidad alimentaria? Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos revisar cuando queremos tomar un diplomado, cuando queremos hacer una especialización o cuando queremos hacer cualquier espacio educativo donde queramos afianzar nuestros conocimientos o por el contrario, aumentar nuestras competencias. Entonces vamos a hablar un poco de ¿hay seguridad alimentaria sin inocuidad? Para poder ahondar en este tema, lo primero que debemos tener claro es la definición de inocuidad alimentaria y de seguridad alimentaria. ¿Qué dice la norma ISO 22000 en cuanto a esas definiciones? La ISO 22000 me define inocuidad alimentaria como el concepto que implica que un alimento no le causará daño al consumidor cuando se prepare
y o consuma de acuerdo con su uso previsto. Si nos vamos a esa definición, estamos hablando de que la inocuidad alimentaria está netamente basada en aquellos procesos que hacen las organizaciones o las empresas de alimentos para garantizar que el producto que se elabora, que se distribuye, que se comercializa, etcétera, no le va a causar ningún efecto adverso al consumidor. Eso es netamente inocuidad y está enfocada en las empresas. ¿Que existe una reglamentación? Claro que sí. ¿Que existen ciertas leyes que debemos cumplir? Claro que sí, como empresas, y posiblemente en la mayoría de los países esta reglamentación es obligatoria. ¿Qué nos dice la FAO en cuanto a la definición de seguridad alimentaria? La seguridad se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico de forma permanente a los alimentos. Estos alimentos deben ser seguros, nutritivos y en cantidades suficientes para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias y así poder llevar una vida activa y saludable. Mire que la definición de una vez desprende inocuidad y seguridad. ¿Están aliadas? Claro que sí. ¿Es una definición interdisciplinaria? Claro que sí, porque la seguridad alimentaria abarca o incluye dentro de su definición la inocuidad. Los alimentos que nosotros vamos a utilizar o a los que vamos a tener acceso para nuestra alimentación y nuestros requerimientos nutricionales deben ser inocuos. Por eso la definición de la FAO me habla de que los alimentos deben ser seguros. Y cuando habla de seguros, son aquellos que no le van a causar daño al consumidor. Entonces, partiendo de la definición, podemos decir desde ya que la inocuidad hace parte de la seguridad alimentaria. Pero ahora bien, inmediatamente nos surgen muchas preguntas. ¿Y entonces quién es responsable de la seguridad alimentaria? ¿Son las empresas responsables realmente de garantizar una seguridad alimentaria? ¿Son los entes gubernamentales los que tienen esa responsabilidad? Partiendo de las definiciones, ahí nos toca no hacerlos interdisciplinados, sino abrirlos un poco, separarlos y decir, la seguridad tiene unos responsables, la inocuidad también tiene unos responsables diferentes. La inocuidad, como les decía hace un rato, hace parte de esas funciones, de esos procesos, esas actividades que realizan las empresas y que van encaminadas al cumplimiento de una legislación que viene precedida por los entes gubernamentales. La seguridad alimentaria, por el contrario, es el enfoque principal de los entes gubernamentales en cada país y de organizaciones mundiales para asegurar que ninguna persona en el planeta pase hambre, pase desnutrición, genere inseguridad, ¿de acuerdo a qué? A cambios climáticos, ¿de acuerdo a qué? A fondos insuficientes económicos en un país, entre muchos aspectos políticos, sociales y económicos que se pueden ver a lo largo de los gobiernos dentro de cada país como tal. Entonces, teniendo claro qué es inocuidad, teniendo claro qué es seguridad, sabemos que cuando vamos a establecer unas medidas en mi organización, que puede ser una empresa de alimentos, nosotros estamos buscando establecer unas acciones implícitas para salvaguardar, ¿sí?, la salud de nuestros consumidores, de nuestros clientes. Y eso se hace a través de normas como el estándar ISO 9001, el FSC 22000, perdón, la ISO 22000, el FSC 22000, la misma norma de calidad en ISO 9001. Lo hacemos a través del cumplimiento obligatorio de las leyes que imparten en cada país para las buenas prácticas de manufacturas
o aplicando lo que el Código Alimentario nos regaló hace mucho tiempo, y es el sistema HACCP. La seguridad alimentaria, por el contrario, los entes gubernamentales tienen que generar estrategias para que cada persona en su país tenga acceso, ¿sí?, a esos alimentos de forma permanente, ¿sí?, en cantidades suficientes y que satisfagan esos requerimientos nutricionales. Entonces, es por ello que la Organización Mundial de la Salud, los entes como ONGs, el mismo CODES Alimentarios, entre muchos otros organismos, están enfocados en garantizar esa seguridad alimentaria a nivel mundial. Entonces, ¿cómo hablamos de seguridad alimentaria? La seguridad alimentaria viene de un concepto que puede ser confundido en el castellano porque la seguridad alimentaria incluye lo que es el food safety y el food security. El food safety está enfocado en esa seguridad de los alimentos que deben tener todas las personas, que debemos tener acceso a un plato de alimento, llámese desayuno, almuerzo y cena, como mínimo. Está relacionado ese food safety con la cantidad suficiente de alimento a la que pueden tener acceso las personas. Mientras que la otra parte de seguridad alimentaria es el food security. ¿Y este está enfocado en qué? En la referencia de la calidad en términos de higiene de los alimentos. Es esa garantía que le dan las empresas a sus consumidores a través de un producto terminado. Entonces, miramos que la relación, los dos están enmarcados en esa seguridad alimentaria. Entonces, la seguridad alimentaria parte de una perspectiva o un objetivo a nivel mundial que se debe garantizar ese acceso a los alimentos, mientras que el security es esa garantía que ese alimento que la persona consume pues no le vaya a causar daño. La seguridad alimentaria tiene, digamos que está enmarcada en 4 dimensiones muy definidas y específicas. La seguridad alimentaria incluye la disponibilidad de los alimentos, ¿de acuerdo a qué? A la generación de valor en cada país, en cada ciudad, en cada departamento, etcétera. Tener disponibilidad de alimentos. Si el agro no cultiva, si hay escasez de alimentos por temas climáticos, desastres ecológicos, por la misma economía que no permite tener esa disponibilidad de los alimentos, eso genera inseguridad alimentaria. El mismo acceso a los alimentos, que cada persona tenga acceso a poder obtener alimentos ricos, seguros y saludables, específicamente saludables. Tengamos en cuenta que hoy por hoy se mueve ese tema de alimentos bajos en grasa, bajos en sodio, en la parte nutricional, que sean alimentos que realmente suplan esas necesidades nutricionales, y eso lo abarca la seguridad alimentaria. La utilización de los alimentos, entonces, ¿cómo vamos a generar esa utilización en cantidades suficientes para satisfacer mis necesidades, ¿sí?, nutricionales o de preferencias? Y la estabilidad es que se mantenga el continuo acceso, disponibilidad y utilización de estos alimentos dentro posiblemente de un núcleo familiar como tal. ¿Hay seguridad alimentaria sin inocuidad? No podría haber seguridad alimentaria sin inocuidad. Los alimentos que deben ser suministrados a las personas, todos los alimentos deben ser inocuos. Por lo tanto, si no hay inocuidad, no hay seguridad alimentaria, porque el suministrar alimentos no inocuos genera intoxicaciones, genera daños a las personas, incluso puede causarles la muerte. Entonces, la seguridad implica a que deben haber alimentos seguros. Es por eso que la seguridad alimentaria está clasificado o tiene una clasificación en unos ejes fundamentales. ¿Cuáles son? El primero
es desde una perspectiva de la dimensión de la parte económica. Es decir, cada núcleo familiar en todos los países deben tener disponibilidad de alimentos. Debe haber alimentos para ellos, alimentos económicos, alimentos de fácil acceso, etcétera. La segunda es desde la perspectiva de la dimensión de la calidad de vida y fines del bienestar, es decir, la capacidad de las personas de transformar esos alimentos, alimentos que son para consumo inmediato, alimentos que son para la transformación de esa materia prima en un producto terminado y generar todo lo que conocemos como aprovechamiento y utilización biológica de esos alimentos. Entonces, miren que la seguridad está abarcando unas dimensiones muy enfocadas a que cada persona debe tener acceso a sus alimentos. El tercero es los aspectos relacionados con la calidad y la inocuidad de los alimentos. Entonces, reiteramos, la inocuidad hace parte de la seguridad, porque nosotros debemos garantizar que todo el producto que sale al mercado, sea para transformarse o no, debe ser inocuo. Cuando hablamos entonces de la inocuidad, es un enfoque totalmente distinto. Las empresas no son quienes tienen la obligación de generar ese acceso, esas cantidades suficientes. Son quienes tienen la responsabilidad de garantizar la inocuidad del producto. Entonces, los alimentos inocuos son realmente fundamentales para la promoción de la salud. Si no tengo un producto inocuo, no tengo salud, ¿sí? Y eso se convierte entonces en una calamidad de salud pública. Y ahí comienzan los entes gubernamentales a generar vigilancia e inspección de estas organizaciones del sector alimentos para poder garantizar ese acceso, esa utilidad, esa cantidad de los alimentos y además que sean seguros. ¿Con qué fin? Con el fin de erradicar el hambre. Si nosotros vemos a nivel mundial, y me voy a enfocar netamente a la parte de Suramérica, estamos revisando que todos los presidentes que hoy día se han montado en esa gobernanza están enfocados en erradicar el hambre, en que se disminuya la pobreza. Si hay pobreza, no hay una buena promoción de salud, no hay una salud equilibrada. Y por ende, ahí comienza a jugar un papel importante la seguridad alimentaria que involucra la inocuidad de los alimentos. Entonces, cuando hablamos de inocuidad, hablamos de esa seguridad porque deben tener acceso físico, social y económico a los alimentos y que estos deben ser seguros. Incluye la salud de la población, alimentos que garanticen que no le van a causar daño al consumidor de acuerdo a su uso, ¿cierto? Para lo cual fue comprado el producto. La prosperidad económica, a mayor volumen o cantidades de producción de alimentos, pues vamos a garantizar el acceso a esos alimentos y que por ende eso se genera un ciclo económico, porque si las empresas generan, digamos que ventas en volúmenes o grandes cantidades, pues eso genera una economía en el país, por ende allí mismo se genera la seguridad alimentaria. En la parte de la agricultura debemos tener claro que los productos agrícolas también tienen que ser inocuos. Es por ello que si para las empresas que transforman, que distribuyen, que almacenan, que comercializan, deben aplicar las buenas prácticas de manufactura, para la parte agrícola deben cumplir con las buenas prácticas agrícolas enfocadas en qué? En garantizar esa inocuidad. El turismo también viene hacia los países de acuerdo a qué? A esa muestra gastronómica que cada país tiene, pero que
obviamente debe ser garantizado a través de la seguridad alimentaria, que haya cantidad suficiente, que haya acceso suficiente a los alimentos para el turismo, pero que ese alimento pues no le cause daño a esas personas que vienen a conocer, a probar esos menús gastronómicos que hay en cada país. Y el desarrollo sostenible, entonces hablamos que la inocuidad, al garantizarse a través de estándares, de leyes, de normas, genera un desarrollo sostenible tanto para la organización como para los países como tal. La inocuidad y la seguridad, hablamos que están unidas y por ello la FAO, ¿sí?, y la Organización Mundial de la Salud crearon una nueva guía donde realmente nos explican a cualquier ciudadano, la podemos descargar desde la página de la Organización Mundial de la Salud, donde se imparten, ¿sí?, 5 pasos para lograr el cambio y generar una forma sostenida de la inocuidad de los alimentos. ¿Cuáles son estos 5 pasos? El primero es garantizar la inocuidad. ¿Cómo garantizamos la inocuidad? La inocuidad tiene 3 responsables fundamentales. Los gobiernos en cada país, que son los que emiten las leyes, ¿sí? Son los que establecen los organismos de vigilancia e inspección. Gobiernos, las empresas, que son las que deben cumplir de forma obligatoria las leyes que los gobiernos emiten y deben obviamente salir bien en las inspecciones que se les realizan, y los consumidores. Esos son los 3 actores fundamentales para garantizar la inocuidad. Y ustedes se preguntarán, ¿y los consumidores qué tienen que ver con la inocuidad? Tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque el consumidor debe cumplir con esas reglas o esas directrices que emiten las organizaciones para el uso de los alimentos, de consérvese a temperatura ambiente, después de destapado, consúmase en el menor tiempo posible, manténgase a temperatura de refrigeración entre los 0 y 4 grados centígrados. Si nosotros como consumidores no cumplimos esas directrices, pues generamos que el producto conlleve a cambios en todo lo que tiene que ver con sus factores organolépticos, color, olor, sabor, textura, y más allá se puede ver contaminado con peligros biológicos o peligros microbiológicos, que en este caso serían virus, bacterias, parásitos, entre otros. Entonces, es por ello que el primer pilar es la garantía de la inocuidad y los gobiernos son los que deben garantizar que los alimentos sean inocuos y sean nutritivos para todos. El segundo es cultivar alimentos inocuos, y aquí son los productores agrícolas y de alimentos que tienen que adoptar esas buenas prácticas, que están basadas ¿en qué? En las leyes que emiten los entes gubernamentales o en aquellas normas que generan una estructura a través de procesos para garantizar esa inocuidad, y estamos hablando en este caso específicamente de la norma ISO 22000, aunque pueden haber muchas otras normas enfocadas al tema de inocuidad. El tercero es mantener los alimentos inocuos. Aquí ya los operadores de la empresa deben asegurarse de que los alimentos sean transportados, almacenados y procesados de manera inocua. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar eso? Estructurando, ¿sí?, actividades con la implementación de las buenas prácticas de manufactura, que es la base fundamental de toda empresa. Esa es la base de la pirámide para poder llegar a establecer un sistema de gestión de inocuidad. Entonces, yo debo estar cumpliendo con las BPM o las buenas prácticas de producción, donde incluye controles
para la materia prima, es decir, mis proveedores, donde incluye controles en el procesamiento de los alimentos, incluye controles en el almacenamiento, dependiendo del tipo de alimento, incluye controles en el transporte de esos alimentos, en el almacenamiento y en la entrega del producto hasta el cliente o el consumidor. Entonces, en cada una de esas etapas, las empresas deben garantizar que el producto sigue siendo inocuo hasta que se le entregue al consumidor. La etapa 4 ya es comprobar que realmente sean inocuos. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Pues todos los consumidores necesitan tener acceso a la información oportuna, clara y fiable relativa a los riesgos, tanto nutricionales y de aquellas enfermedades asociadas con sus opciones alimentarias. Entonces, miren que las empresas del sector alimentos no solamente tienen que estar a la vanguardia en temas de seguridad e inocuidad alimentaria, sino que también deben cumplir con unos requisitos de ley, que es esa información clara en temas nutricionales que debe tener el producto cuando les aplique, porque no todos los productos deben tener una etiqueta donde habla de cuáles son las condiciones nutricionales en cantidad de grasa, en cantidad de azúcar, sodio, etcétera. Entonces, para aquellas que le aplica, esa información debe ser clara, precisa y concisa para que el consumidor sepa qué producto adquirió y si ese producto lo puede o no consumir. Tengamos en cuenta que para el sector alimentos también existe normatividad o leyes que nos hablan de esos tipos alérgenos, de esos alimentos que son alérgenos o aquellos alimentos que tienen traza de alérgenos y que nosotros como empresas tenemos la responsabilidad de decirle al consumidor si el producto que le estamos vendiendo tiene o no alérgenos dentro de su composición. Y el quinto, y por último, es actuar conjuntamente en pro de la inocuidad. Entonces aquí me habla de actuar conjuntamente. Cuando me habla la Organización Mundial de la Salud de actuar conjuntamente, aquí entran ¿quiénes? Los gobiernos, los organismos económicos regionales, organizaciones de las Naciones Unidas, las agencias de desarrollo, organizaciones comerciales, grupos de consumidores, las mismas empresas productoras, entre otros. Entonces, miren que aquí la inocuidad y la seguridad no es un trabajo de una sola organización u organismo. Aquí es un trabajo en conjunto para que cuando el producto o el alimento llegue al consumidor, este llegue en condiciones adecuadas, libre de peligros físicos, químicos y biológicos, y que las personas lo tengan de acuerdo a la cantidad, de acuerdo a la necesidad y a su parte de preferencia nutricional. Cuando hablamos entonces de esto y hablamos de que es un tema en conjunto, que obviamente vamos a participar muchos, pueden ser veedores, pueden ser inspectores, pueden ser personal que establezcan sistemas, las mismas organizaciones, gobiernos. Entonces hay que comenzar a trabajar de la mano con el gobierno, de la mano con las organizaciones, de la mano con estos organismos internacionales o nacionales que de una u otra forma están inmersos en este tema de seguridad e inocuidad alimentaria. Para ello, debemos tener claro que existe la parte de prevención. Lo primero que debemos hacer es prevenir que el alimento se contamine, prevenir que haya inseguridad alimentaria. Y aquí los actores en temas de prevención está el gobierno y los organismos internacionales o nacionales y las empresas. Allí tienen un trabajo en conjunto para prevenir. ¿El gobierno cómo previene? Generando leyes, generando normas, decretos, estatutos, etcétera, que las empresas deben cumplir. ¿Qué hacen las empresas? Cumplir con lo que le corresponde de manera obligatoria e ir más allá.
aparte de la ley que me toca cumplir, entonces yo busco otros estándares, otras técnicas, otras metodologías que puedan ser integradas a esa parte de legislativa para garantizar en un 100% esa inocuidad y prevenir que se generen intoxicaciones alimentarias. En temas 2 podemos hablar de charlas, y las charlas no solamente son para los trabajadores, para aquellos que conocemos como manipuladores de alimentos, sino que las charlas van enfocadas desde la alta dirección, desde los organismos gubernamentales y desde los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Si ustedes miran la página, estos entes todo el tiempo están generando información, capacitaciones, charlas, folletos, etcétera, para poder abarcar a toda la población en la información necesaria y que tienen que tener de primera mano para poder ser aplicadas. Las capacitaciones están más enfocadas en el tema empresarial, entonces toda empresa debe garantizar la competencia como manipulador de alimento de estas personas. Deben saber qué son las BPMs, qué son los peligros, cómo los controlos, qué hacer, cuándo y dónde aplicar una acción correctiva, una acción preventiva, una acción de mejora. Entonces, ese enfoque debe estar relacionado con la competencia del personal que trabaja dentro de las organizaciones y aquellas que trabajan en los organismos de vigilancia e inspección, que son quienes controlan a las empresas de alimentos. En el enfoque 4 podemos hablar de la sensibilización, y aquí sí ya comenzamos a generar más que todo folletos, charlas, aquí se incluye todo lo que tiene que ver con esa competencia a nivel educativa de todos los actores que intervienen en la seguridad alimentaria. Es poder sensibilizar al gobierno, poder sensibilizar a los entes de vigilancia e inspección, a las empresas de alimento, a los consumidores, a los manipuladores de alimentos, para generar realmente un trabajo en conjunto. Y por último, son jornadas que se crearon desde hace mucho tiempo y que hoy por hoy tenemos el Día Internacional de la Inocuidad Alimentaria. Ese día es el 7 de junio y se está celebrando a partir del año 2019. Desde ese año comenzó a impartirse estas jornadas a través de actos estratégicos, a través de actos informativos, entre otros, que han utilizado estos organismos internacionales para darle esa prioridad a la inocuidad alimentaria y bajar las estadísticas de intoxicación alimentaria precedidas por alimentos. Y por último tenemos en esa inocuidad, ¿qué medidas vamos a tomar? ¿Cómo aplicar estas medidas? ¿Y a quién le corresponde tomar estas medidas? Entonces, ¿qué medidas vamos a tomar? Los gobiernos tengamos claro, y lo hemos venido repitiendo durante toda esta información, y es que el gobierno siempre va a generar las directrices a través de leyes, decretos, normas, etcétera, para garantizar esa inocuidad, ¿sí? ¿A quiénes? Llámese sector privado, sector público, para la sociedad civil, etcétera. Pero es el gobierno quien realmente controla la inocuidad y la seguridad alimentaria en un país. ¿Cómo aplicarlos? Aplicarlo a través de las buenas prácticas de manufactura, que existe en todos los países una legislación que le obliga a las empresas del sector alimento a cumplir con esos controles implícitos para garantizar la inocuidad. Puede ser la aplicación de un HACCP, de análisis de puntos críticos de control, todo lo que tiene que ver con esa metodología o técnica que emitió el Codex Alimentario hace muchos años. Desde el año 1979 estamos trabajando en lo que tiene que ver con el HACCP.
O nos vamos un poco más allá porque nuestra expectativa es mucho más grande, porque nuestros consumidores es el objetivo primordial y que nuestro producto realmente garantice esa inocuidad. Entonces, podemos hablar de un estándar internacional como lo es la norma ISO 22000 en su versión 2018, donde me establece una serie de requisitos que la organización debe cumplir e incluso le generan la emisión de un certificado donde realmente están dando como notificación que esa empresa genera acciones en pro de la inocuidad. Y por último, ¿quiénes son a quienes les corresponde, quiénes son los responsables, los agricultores, los productores, los distribuidores, los consumidores, el mismo gobierno, los consumidores, las empresas del sector alimento, todos los actores de inocuidad y seguridad son los responsables de poder encaminar esas acciones a la garantía de la seguridad alimentaria en todos los países. Es importante entonces contestar nuestra pregunta ahora sí. ¿Hay seguridad alimentaria sin inocuidad? ¿Podemos tener acceso a los alimentos? Sí. ¿Podemos tenerlos en cantidades suficientes? Sí. ¿Pueden satisfacer nuestros requerimientos nutricionales y preferencias? Sí. Pero si el alimento no es seguro, ¿podría haber inocuidad? ¿Podría haber seguridad? ¿Cierto que no? Entonces la inocuidad es fundamental en cualquier eslabón de esa cadena alimentaria. ¿Sí? Para poder tener acceso a los alimentos, esos alimentos deben ser seguros y nutritivos. Y para ser seguros es que no me cause daño. Cuando los países generan estadísticas altas de intoxicación alimentaria, el gobierno inmediatamente comienza con una alerta teniendo en cuenta de que la población se está enfermando por los productos que procesan las organizaciones. Si vemos, el mundo de hoy en día está cambiando. Para nosotros era muy rico, muy saludable tomarnos unas bebidas gaseosas. Para nosotros era muy rico comer mucho chocolate, muchos productos alimenticios altos en azúcares, altos en grasas, saturadas, insaturadas, altos en sodios. Y realmente eso no pasaba nada. Pero cuando comenzamos a ver esa relación consumo-producto frente a las enfermedades, ya los gobiernos a nivel internacional generan las alertas porque eso va de la mano de la seguridad alimentaria. Para un país no es factible tener cantidad de alimento, acceso a los alimentos cuando estos le van a causar daño a la población y vamos a tener una demanda o una tasa alta de mortalidad o de enfermedades que generan daños a las personas e incluso les imposibilita trabajar. Eso disminuye la economía en cualquier país. Es por eso que todos los gobiernos a nivel mundial generan que se asegure ese tema de inocuidad y seguridad alimentaria. Con esto damos por terminado la información. Vamos a continuar con ese espacio que tenemos para aportes, dudas que tengan. Vamos a abrir un espacio de 5 o 10 minutos y luego les voy a explicar un poco de en qué consiste nuestro diplomado en líder en seguridad alimentaria, en todo lo que tiene que ver con nuestro diplomado en ISO 22000. Permítanme un momento, voy a comenzar a revisar la bandeja de mensajes por acá.
Profe, aún no tenemos mensajes explícitos con Ok, respecto muy a bien. nuestro programa, pero entonces en este momento abrimos la ronda de preguntas. Bueno, el señor Edwin Gómez ha levantado la mano. Por favor, señor Edwin, le invitamos a abrir su micrófono. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, Edwin. Mi pregunta es la siguiente. En todo lo relativo a la inocuidad y la seguridad que se está hablando en alimentos, influye mucho el roce y es lo que más me interesa a mí, la unión de varios alimentos crudos y cocinados o interfiere en algo la coloridad de los alimentos al estar cocinados o al estar crudos. Edwin, no logré captar tu interrogante. El interrogante va enfocado en que la inocuidad tiene que estar presente en esos alimentos o es la seguridad. No entendí. Exactamente, o sea, exactamente, la inocuidad en este momento, lo que digo yo es que tengo una duda de que cuando se mezclan los alimentos, bien sean crudos o sean ya cocidos, en cierta parte se puede afectar por la coloración de los alimentos. Digamos, dicen, no sé qué, esa es la duda que más me tiene, que al mezclar, digamos, los colores de las frutas con los colores de los vegetales muchas veces influyen en el momento de servir un plato, digámoslo así. No sé si me hago entender o todavía no. Ok, pero lo que me estás hablando realmente no tiene nada que ver con la inocuidad ni la seguridad alimentaria. Cuando tú combinas alimentos y tienes que tener claro los nutrientes que tiene cada alimento para poder combinarlos y cuando ya ustedes deciden combinarlos es porque ya han analizado esa parte nutricional de los alimentos para poderlos combinar. Muchas veces yo no puedo combinar algunas frutas con algunas verduras porque la combinación de esta me puede generar ciertas sustancias o perderse ciertas características organolépticas como el olor, el color, el sabor, la textura. Entonces, lo primero que debe hacer la organización es poder analizar, ¿sí? En la parte de organoléptica de los productos para poder determinar si son compatibles o no. Eso es lo primero que tiene que hacer. Ahora bien, cuando ya comienza esa combinación, lo segundo que tiene que hacer la organización es revisar que esa combinación de alimentos, ya sean cocidos, digamos, preparados o crudos, no me generen otras sustancias. Acuérdense que al combinar alimentos podemos generar sustancias y cuando combinamos a veces vegetales con frutas u otro tipo de alimento, esa combinación puede llegar a producir ciertos componentes químicos que pueden afectar la salud del consumidor. Entonces, es por ello que cuando hacemos diseño y desarrollo en tema de alimento, es necesario hacer un buen análisis, un buen estudio de los componentes nutricionales, componentes físicos, químicos, biológicos que tiene cada alimento y mirar su mezcla. ¿Sí me hice entender, Edwin? Perfecto, doctora. Sí, señora, sí le entiendo bien, quedó tenía de todas maneras porque sí se está hablando sobre los riesgos que se pueden producir al ingerir así. Entonces, sí, la verdad sí me quedó clara la especificación que me da, doctora. Ok, gracias. Gracias, profe. Señor desconocido, qué pena, así aparece. Por favor, le invitamos a abrir su micrófono. Bueno, la señora Patricia Núñez, las personas que tienen levantada la mano, los invitamos a abrir el micrófono, por favor. Eh, Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su exposición. Bueno, yo trabajo en una agencia de vigilancia y control y lo que he identificado como un problema grave es en la normativa está bien, pero las leyes que sancionan, las leyes que podemos aplicar para control no son efectivas, porque una vez que nosotros identificamos un problema en un producto o en una empresa, se inicia un proceso legal y luego este termina dilatándose y no termina con una sanción respectiva y los productos siguen comercializándose sin cumplir con,
con lo mínimo de, por ejemplo, un registro sanitario, las empresas siguen funcionando en malas condiciones higiénicas. Entonces yo creo que lo importante en esa parte es que podamos reforzar las leyes. No sé cómo es en Colombia, pero aquí en Ecuador tenemos problemas con eso porque en cierta forma yo creo que son muy blandas, ¿no? O sea, te permiten producir, pero no te controlan. Sí. Ujú. Tienes toda la razón, Patricia. Digamos que desde las perspectivas que vemos a nivel de Latinoamérica, somos donde los países más generan normativa para ciertos aspectos. Estamos hablando aquí específicamente de inocuidad. Todos los países de Latinoamérica tienen normatividad para que las empresas del sector alimentos como mínimo cumplan con las buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas de operación. Donde realmente está, digamos que, la falencia en las sanciones que se deben implementar para que realmente las empresas puedan cumplir con estas leyes. Me explico. Es allí donde nos dice Patricia, listo, los entes de vigilancia y control van y hacen su función. Pero ¿qué pasa? Que realmente a nivel de Sudamérica, las empresas siempre buscan un as bajo la manga para terminar incumpliendo y seguir incumpliendo con este tipo de leyes. ¿Por qué? Porque las leyes muchas veces son muy flexivas, porque las leyes generan mucho trámite administrativo que al final termina en no suceder nada. Entonces, digamos que muchas de las fuentes que se están usando hoy por hoy, Patricia, y me da hasta vergüenza decirlo, pero realmente lo que está funcionando hoy por hoy son las redes sociales. Cuando un consumidor genera el boom, este alimento lo encontré en estas condiciones, en esta empresa me vendieron este alimento, en estas condiciones, eso genera tanto traumatismo a nivel organizacional que la misma empresa o se compone, es decir, o cumple con las leyes o desaparece, porque realmente la información que desfavorece la reputación de esa organización a través de las redes sociales es mucho más grande hoy por hoy que lo que puedan hacer las entidades de gobierno a través de sanciones administrativas y sanciones económicas para ese tipo de empresas, Patricia. Pero realmente, digamos que al menos hoy tenemos como usuarios esa herramienta, que es donde podemos utilizarla y poder generar que se cumplan con los requerimientos implícitos para que se saquen productos alimenticios de forma inocua. Pero tienes toda la razón, es allí donde está el talón de Aquiles en la mayoría de los gobiernos, más que todo sucede, reitero, a nivel de Sudamérica. Sí, muchas gracias. Entonces sería más o menos como bien empoderar el control al ciudadano. O sea, sí, realmente sí. Exactamente. Lo malo es que aquí también a veces la gente no está acostumbrada a quejarse. O sea, en Europa todo el mundo se queja, algo está mal y se queja. Aquí, bueno, no vuelvo a comprar y ya. Y ya. Pues es la herramienta que tenemos ahorita. Muchas gracias. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Las leyes o normativas que existen en los diferentes países tienen coincidencias entre sí? Claro que sí. Si vamos netamente a buenas prácticas de manufactura, todas las normas, si las ven, son similares. Manejan muchos sinónimos. Todas las normatividades están enfocadas en qué? En los controles o las acciones que deben hacer las empresas en relación a las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones. Y cuando las normas hablan de instalaciones, incluyen equipos, maquinarias, la misma infraestructura de la organización como pisos, techos, paredes, ventanas, iluminación, etcétera. Habla de los controles higiénicos sanitarios para el manipulador de alimentos y reglamenta cuáles son esos análisis médicos
o de actitudes médicas que se le deben hacer al manipulador de alimentos para poder ser manipulador de alimentos o ejercer ese perfil o ese rol. Y por último, nos habla de todo lo que tiene que ver con exportación e importación de los alimentos y los requisitos que se deben cumplir para hacer esos trámites administrativos y operativos. Las normas también incluyen todo lo relacionado con el tema de capacitaciones, el tema de programas a nivel administrativo que deben ejercer las organizaciones del sector alimentos, y vemos que a nivel común en las normas es programas de saneamiento que incluyen el programa de limpieza y desinfección, control de plagas, manejo de residuos, capacitación, control de proveedores, trazabilidad, entre otros. Pero realmente la estructura es muy similar, la información es muy similar. Posiblemente lo que cambia es el enfoque del contenido a nivel de forma y no de fondo. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Sí, claro, pero yo le agrego otra cosita más. ¿Eso es a nivel de países suramericanos o también países en el exterior? Más Sí, suramericanos. Nosotros aquí en Suramérica estamos enfocados más a esas buenas prácticas de manufactura. A nivel ajá. europeo, a nivel británico, están más enfocados con normas internacionales para garantizar un poco más a través de una certificación que las empresas realmente están cumpliendo con esos controles de la inocuidad Ah, alimentaria. ok, muchas gracias. Okay. Profe, en el chat tenemos dos, no sé si quieras que te las lea. Sí, por favor. Bueno, dice Leonel Dalío Ávila, buenas noches. El alcance de este diplomado cubre las normas complementarias como ISO 22001, 22002, raya 4, etcétera. Ok, no directamente. Recordemos que ese tipo de norma se generó para que la norma ISO 22000 sea reconocida por la GFSI. ¿Qué pasó con la norma ISO 22000? Cuando la norma ISO 22000 quiso acogerse a los criterios establecidos por la GFSI, la GFSI determinó que esta norma no cumplía o tenía vacíos y estaban muy débiles en lo que eran los programas prerequisitos. Es por ello que el estándar ISO emite estas normas ISO 22000 raya 1, raya 2, dependiendo pues para el sector o la actividad económica que desarrolle cada organización, que la puede complementar para poder para que su sistema de gestión implementado pueda ser reconocido por la GFSI. Pero no necesariamente tú tienes que establecer un sistema de gestión para que sea reconocido por la GFSI, porque eso no es de carácter obligatorio, eso es de carácter voluntario de los entes que generan las normas. El estándar ISO realmente para él no es representativo o es poco importante que sus normas sean reconocidas por la GFSI, porque ya él tiene un reconocimiento a nivel internacional. Ahora bien, cuando nosotros queremos obtener ese reconocimiento a través del estándar ISO, tenemos que verificar primero que en mi país realmente existe un ente certificador que tenga ese aval desde la GFSI, porque no en todos los países lo tenemos. Por ejemplo, aquí en Colombia lo tenía la empresa SGS, sin embargo, con esta nueva transición no se ha podido generar nuevamente ese aval. En Venezuela no está, en Argentina no está. Entonces, lo primero que debemos revisar es que si en nuestro país la GFSI acoge que nuestro sistema de gestión tenga el cumplimiento de la norma ISO 22000 más el estándar 22000 raya a la que pertenezca mi organización, ¿vale? Pero dentro del diplomado, para contestar tu pregunta, sí les explicamos cómo es el enfoque, cómo lo deben establecer, qué mecanismos deben utilizar, pero no nos detenemos a conocer e interpretar la ISO 22000 en sus diferentes numerales. Gracias, profe. El señor Rigoberto Mardonado, ¿puede abrir su micrófono, por favor?
Sí, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Habla con Eddie Rodríguez. Ok. Muy buenas noches, me presento. Pues, mira, yo me parece muy bueno este curso, esta capacitación, porque nos enseña mucho, sí, aprendemos mucho. En el momento me encuentro laborando en una empresa que presta servicio de alimentación y pues todos los días nos dan capacitaciones sobre lo de HACCP, bueno, BPMs, control de temperaturas, todo, porque nosotros manejamos todo eso, ¿no? Y me parece muy importante y pues es el momento para uno también capacitarse más y aprender más y adquirir más conocimientos. Y la verdad, pues he aprendido, gracias a Dios, he aprendido mucho y he puesto mucho cuidado y yo trabajo como almacenista y de verdad que es muy importante estos cursos, estas capacitaciones, porque le enseñan muchísimo a uno, ¿verdad? Ok, Y, muchas gracias por tu participación, Eddie. No sé sí. si tenemos más preguntas, nos quedan ya 4 minutos y quiero presentarles el programa do- para que ustedes sepan cómo es nuestro diplomado, qué Doctora, ya por contenidos hay. último, Sí, señor. eh, este, esta, este curso tiene alguna certificación o no? Es mi pregunta, sí. Claro que sí. No es esto, el webinar no. El webinar, en lo que estamos haciendo el día de hoy, no tiene un certificado, porque acuérdense que este es un webinar informativo Sí, enfocado a nuestro diplomado. Pero si ustedes ok. adquieren el diplomado, sí van a tener 2 certificaciones. La primera, Ajá. van a cursar el diplomado. Acuérdense que un diplomado es una actualización o un enfoque de conocimiento hacia las personas que lo requieren y vamos a otorgar un certificado por la aprobación de este diplomado o cursar el diplomado como tal. Otra de las certificaciones que se emiten es el certificado como auditores internos en ISO 22000 en su versión 2018 y lo hacemos incluso con empresas reconocidas, con entes de certificación reconocidas como AP Plus. Tenemos convenio también con otras entidades con el fin de que los estudiantes puedan utilizar este certificado a nivel internacional. ¿Sí? Digamos que son convenios que hace la universidad con estos entes de certificación con el fin de que ese certificado pueda ser utilizado en cualquier país. ¿Sí? Como Listo. Sí, muchas auditores, gracias. deben obviamente aprobar un examen que se hace al finalizar el diplomado. Eso consta pues en el módulo 9, que es el módulo de auditoría del diplomado, donde lo que hacemos es explicarles técnicas de auditoría, redacción de hallazgos a través de la norma ISO 19011 en su versión también 2018. Entonces los enfocamos a ser auditores y por ello necesitan pues aprobar un examen. Una vez aprueben el examen, pues es otorgado el certificado. Uno no depende del otro, cada uno es individual. Si yo no aprobé el de auditor, independientemente, pues me van a otorgar el certificado del diplomado, ¿vale? Nuestro Muchas gracias. diplomado, ok, gracias a ti, Eddie, por haber asistido. Nuestro diplomado consta de 9 módulos, donde están distribuidos a través de ¿qué? De metodologías enfocadas a control para el establecimiento, la implementación y el mantenimiento de un sistema de gestión basado en ISO 22000. En el módulo 1 vamos a ver todo lo que es la introducción a estos sistemas de gestión. Vamos a continuar con información o módulo 2 en todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas de manufactura a nivel de Latinoamérica. Vamos a mirar un poco todo lo que tiene que ver con la normatividad exigente de este tipo de temas para las industrias de alimentos. Vamos a ver lo que es el HACCP, vamos a ver lo que son análisis de riesgos a través de la norma ISO 31000. No nos vamos a enfocar solamente en ese análisis del riesgo de el Codex Alimentarios, que es el HACCP, sino que también les enfocamos
o les damos otras aperturas de otras técnicas con las cuales ustedes pueden hacer un análisis de riesgo en su organización. Y un análisis de riesgo no netamente enfocado a lo productivo, que son identificación de riesgos o peligros físicos, químicos, biológicos, sino a nivel organizacional. Gestión de riesgo basado en la ISO 31000. Vamos a mirar todo lo que tiene que ver con el establecimiento, que es la creación de los documentos. Entonces tenemos un módulo, que es el módulo 6, donde los enseñamos a crear los documentos, cómo establecemos los documentos para darle cumplimiento a esos requisitos de la norma ISO 22000, cómo crear un procedimiento, un programa, un proceso, un manual, etcétera. En el módulo 7 ya vamos a ver todo lo que es la implementación. Ya elaboramos los documentos, ahora ¿cómo los implementamos? Entonces tenemos todo el enfoque y las herramientas necesarias para que ustedes puedan comprender cómo implementar el sistema de gestión, qué es lo que primero debo hacer, cuál es el enfoque que debe tener mi sistema de gestión dependiendo de mi organización y del producto. Ya en el módulo 8, mire, aquí les ampliamos el tema. Entonces, no solamente les hablamos de la ISO 22000, sino que les damos una cobertura frente a qué? A otros estándares que existen a nivel mundial, ¿sí? Para establecer sistemas de gestión en sus organizaciones. Que hablemos que existen estándares como el BRC, el SQF, el FSC 22000, el Global GATT, entre otros. Y les hablamos de cuáles son reconocidos por la GFSI, por si así sus empresas donde laboran o de pronto donde lleguen a laborar, quieran estándares reconocidos por la GFSI porque van a exportar o porque van a importar alimentos y necesitan hacer ese tipo de controles. Entonces, el módulo 8 va relacionado con los esquemas de inocuidad de los alimentos que son reconocidos por la GFSI. Cuando hablamos de esquemas, hablamos de esos estándares o normas como la ISO 22000. Ya en el módulo 9 es el módulo de auditor para un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos basado en la ISO 22000 en su versión 2018 y es allí donde les enseñamos las técnicas para ser auditor, cómo observar, cómo redactar una no conformidad, cómo preparar una auditoría, cómo ejecutar una auditoría y todo eso basado en ¿qué? En la norma ISO 19011, que es donde se encuentran las directrices para los programas de auditoría. Y es allí donde se les otorga el certificado como auditores internos una vez finalizado el módulo y aprobado el examen. No sé si tengan alguna duda. El enfoque de nuestro diplomado es más gerencial, aunque no deja de ser utilizado para, digamos que cargos operativos, para poder aplicar, para poder saber controlar, establecer herramientas de seguimiento, vigilancia y control dentro de nuestras organizaciones a través de ¿qué? De un sistema de gestión de inocuidad. Acuérdense que los sistemas de gestión manejan procesos, ya no manejamos áreas, departamentos, secciones, todo lo vamos a enmarcar en procesos. Si vemos un poco e investigamos qué es la gestión por procesos, eso es aquello que nos va a dar un valor agregado, un plus dentro de la organización y no solamente para la empresa, sino el reconocimiento de la persona que establece o administra el sistema de gestión. Además que nos abre las puertas como auditores. Ya estoy cansado posiblemente de ser un trabajador dependiente. Quiero ser independiente, quiero montar mi propia empresa para hacer asesorías, para hacer auditorías. Ok, con ese certificado de auditor yo puedo hacer auditorías internas en otras organizaciones. Entonces, eso nos los da nuestro diplomado. Este diplomado es líder, vamos a liderar. Acuérdense que un liderazgo es gestionar procesos dentro de mi organización y por eso nuestro diplomado, el énfasis es líder en sistemas de gestión de inocuidad basado pues en una norma explícita sin dejar de lado la legislación en buenas prácticas de manufactura y sin dejar de lado nuestra base piramidal y primordial que es el HACCP. No sé si tengan alguna duda frente al diplomado.
Bueno, profe, aquí dentro del chat estoy atendiendo. Señora Diana, por favor, ¿puede abrir su micrófono tranquila? Dina, discúlpeme. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, me encontré afinidad con la última parte que usted dijo. Estoy interesada yo trabajé como auditora hace mucho tiempo, en el 2010. Tengo una especialización en gestión de calidad y también hice la ISO 19000. Pero bueno, estoy bastante desactualizada y me gustaría retomar, pero ya de manera independiente. Acá, yo estoy en Barranquilla, acá en Colombia, y todavía la Secretaría de Salud emite una resolución para dictar cursos de manipulación de alimentos. A eso me he dedicado, pero también ahora último hicieron uno acerca del decreto 1500, que es el de carnes. Sí. Entonces pregunta, yo dicto esos cursos de manera independiente con dichos permisos, pero al momento yo de pronto ofertar a mis actuales clientes o a nuevos clientes que yo les puedo hacer una auditoría en sistemas de gestión, una auditoría con ISO 22000, yo puedo, o sea, ¿cómo sería eso? En el diplomado uno obtiene las herramientas para presentar una propuesta de ese estilo y llevar a cabo una auditoría interna a manera de externa, o sea, no sé si o sea, una empresa X de salchichas me dice que necesitan, ¿cómo se le puede ofertar ese servicio haciendo yo el diplomado? Es mi pregunta. Ok, te entiendo que lo que quieres revisar es si el diplomado te va a dar las herramientas para tú ofertar tu servicio. Realmente con la estructura del Sí. diplomado lo que te vamos a dar es los conocimientos educativos, ¿sí? A manera de conocimientos que tú necesitas para poder proyectarte hacia el campo que tú requieras. Pero dentro del diplomado no va a haber ningún módulo donde te diga, es que tú puedes ofertar de esta manera, el valor de la hora está a tanto, un auditor cobra tanto, no, porque eso es relativo, ¿sí? Cada empresa, pues, costea su producto, su servicio de acuerdo, pues, a sus costos internos, a las ganancias que se quiere proyectar, etcétera. Entonces, digamos que ese no es el enfoque del diplomado. El enfoque del diplomado es sí poder generarles a ustedes las competencias como auditores para que ustedes puedan prestar ese servicio de manera independiente, ¿sí? Ya cómo No, hagas tú la oferta, cómo quieras venderlo, es totalmente diferente y ajeno al diplomado. sí, entiendo, sí. Bueno, la más que todo era saber si puedo tener haciendo el diplomado, tengo como el aval o la autorización de hacer ese tipo de servicio. Claro que sí, una vez tú tengas el certificado de auditor interno, te está avalando que tú tienes las competencias, el conocimiento, ¿sí? En la parte educativa para poder ir a gestionar, planificar, ejecutar una auditoría en cualquier empresa del sector alimentos, obviamente basado en la norma ISO 22000. Si la empresa tiene un sistema de gestión basado en ISO 22000, tú claramente y con toda la responsabilidad y la propiedad puedes auditar esa empresa, ¿sí? Puedes ofrecer ese servicio porque el certificado que se te otorga te da esa autoridad para poder hacer una auditoría interna, ¿no? Auditorías internas. Listo, perfecto, muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o inquietud? Oh, una pregunta, tal vez hay algún curso o uno tiene que pertenecer a un ente acreditado para ser auditor externo. Este curso, este diplomado, perdón, te permite ser auditor externo, pero en forma interna. Me explico. Los auditores internos son aquellos que cumplen con el requisito que pide, en este caso, la norma ISO 9001, la 14001, la 45001, la misma ISO 22000 en su numeral 9.2.
que es que todas las empresas deben establecer un programa de auditoría interna. Es decir, ir a hacer una revisión internamente de la organización frente a los criterios del estándar. Ahora, sé que tu pregunta va enfocada más bien a auditores, ¿sí?, de tercera parte, porque recuerden que hay auditorías de primera parte, de segunda parte y de tercera parte. Con el certificado que se les otorga a través de este diplomado, ustedes pueden realizar auditorías de primera y de segunda parte, pero no pueden realizar auditorías de tercera parte. Las auditorías de tercera parte son aquellas encaminadas a obtener certificados o acreditaciones. Es decir, yo tendría que trabajar con un ente certificador para poder hacer auditorías de tercera parte, pero eso ya se hace a través de otro curso o a través de otros diplomados. Entonces, me explico, el diploma que se da acá no es para hacer auditorías de certificación, sino para hacer auditorías de primera y de segunda parte. Con este certificado tú no puedes ir a hacer auditorías para otorgar un certificado de ISO 22000. No puedes trabajar, por ejemplo, con SGS, ni con Bureau Veritas, ni con Cotecna, ni con Standard Global. No lo podrías hacer porque no tienes las competencias como auditor de auditorías de tercera parte. Doctora, disculpe, ¿cuáles son las auditorías de segunda parte? Las auditorías de segunda parte son aquellas que nos realizan los clientes a nosotros o los entes gubernamentales a la empresa o las que nosotros como empresa le hacemos a nuestros proveedores. Ok, listo, gracias. ¿Okay? El señor Perdomo, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Bueno, profe, discúlpeme, yo tengo algunas preguntas aquí en cola en el chat y es con respecto a la inversión de nuestro diplomado. Quiero confirmarles que la inversión se la vamos a brindar a cada uno de los asistentes al webinar. Nos vamos a contactar personalmente con ustedes el día de mañana para poderles brindar el beneficio económico que les brinda la universidad por haber participado en esta sesión informativa. ¿De acuerdo? No sé qué otras dudas, inquietudes tengan para que por favor puedan abrir su micrófono y realizarlas. Señor Hola, Giovanni, adelante. Buenas noches. Mi Buenas pregunta noches. es, ¿debo ser profesional para adquirir este diplomado o no es necesario? Lo ideal es que sí, debes tener al menos una tecnología, ¿sí? Una profesión para poder realmente involucrarte en los temas relacionados con los sistemas de gestión, ¿sí? El bachiller pues no te va a dar la competencia necesaria para poder adquirir estos conocimientos que se van a impartir dentro del diplomado. Pero, por ejemplo, yo estoy interesado más que todo es porque mi experiencia está basada en 8 años como jefe de almacén de servicios alimentarios en sitios remotos. Ok, allí el certificado del diploma, tú lo que vas a hacer es una actualización para tu currículo en el tema de la norma ISO 22000. Allí ya tendríamos que comenzar a analizar tus competencias frente al otorgamiento del certificado como auditor. ¿Sí? Porque si no tienes una base que va enfocado hacia el tema de estos estándares, digamos que posiblemente se te va a complicar la comprensión y la interpretación de lo que tiene que ver con el contenido del módulo 9, que es de auditor interno. Doctora, qué pena. ¿Esta certificación tiene alguna vigencia, la de auditor interno en ISO 22000? Sí, la vigencia es hasta que el organismo internacional, es decir, la ISO, cambie el estándar. ¿Sí? Por ejemplo, las personas que eran auditores en ISO 22000 en su versión 2005 ya fue caducada, ya no sirve porque salió una ISO 22000 en su versión 2018. Entonces ya esa no sería vigente. La que está vigente ahora es la versión 2018. Cuando el estándar ISO cambie
esta norma, entonces ahí el certificado pues queda ya inválido, ya no es válido. Gracias. Y las estándares, pues por lo general cambian en un promedio de 5 a 7 años más o menos. Doctora, buenas noches. Yo nuevamente una pregunta que tengo. Señor. Para las personas de pronto que, o sea, que no tengan de pronto alguna técnica o que sean de pronto que tengan el suelo vacío, como se lo expresaba hace poco, no podemos, digamos, adquirir el diplomado, si se puede o no. O sea, para esta Sí lo parte. pueden adquirir. Digamos que eso no es una limitante, pero realmente nosotros como universidad debemos ser sinceros a la hora de que ustedes puedan adquirir el diplomado, porque van a haber temáticas, de pronto actividades que no están en el rol de ustedes, ¿sí? Como qué es una acción correctiva, qué es eficacia, qué es eficiencia, y el diplomado no es tan básico como para que comenzamos a ahondar en la interpretación de esas definiciones y aplicaciones de las mismas. El diplomado por eso es que va enfocado a ciertos nivel educativo con el fin de que ya esas personas tienen una base, ¿sí? Una base sobre la información brindada. ¿Por qué? Porque posiblemente tú te vas a sentir más perdido que otra persona. Entonces tú vas a decir, pero ¿cuándo aplico yo una acción correctiva? Mientras que las otras personas que de pronto tienen un nivel de profesión técnico, tecnólogo, profesional, e incluso especialista, para ellos es muy fácil comprender rápidamente qué es una acción correctiva y cuándo aplicarla. Posiblemente para esta otra persona no, y tú mismo te vas a sentir estoy perdido, no entiendo hacia dónde voy, ¿sí? Porque el diplomado va enfocado, aunque no es tan técnico, tampoco es básico. Bueno, listo. Doctora, la ISO 19000 de auditores, ¿necesita alguna certificación? ¿Viene este diplomado o no lo tiene que hacer por aparte? Dina, no te logré escuchar, perdóname. La certificación de ISO 19000, la de auditores internos, ¿necesita alguna certificación o está dentro del diplomado o uno la tiene que hacer por aparte? No, la 19011, la ISO 19011 no emite, o sea, no hay que dar ningún certificado. Ahí el certificado se da certificado como auditor interno en la norma ISO 22000, versión 2018, ¿sí? Lo que pasa es que el módulo 9 nosotros lo basamos es en la guía, porque la 19011 es unas directrices que emite el organismo de estándar, es decir, la ISO, para poder establecer los mecanismos para planificar y ejecutar auditorías de primera, segunda y tercera parte. ¿Sí me hago entender? Son directrices. Ni siquiera la 19011 es una norma certificable porque su base fundamental es guiar a las empresas en cómo implementar un programa de auditorías. Me dan los criterios del auditor, me dan las competencias que debe tener un auditor. Entonces, esos son los mecanismos que nosotros les enseñamos para su interpretación y aplicación como auditores. Perfecto, gracias. Ok. ¿Y Dalia? ¿Y Dalia tienes la mano levantada? ¿O Juan Camilo? Sí, buenas noches. Buenas noches. Mira, quería preguntar, tú dices que la ISO 22000 desde el 2018, que puede durar 5 años, o sea, si yo cuento, dura hasta el 2023, o sea, si yo salgo como auditor, solo me duraría 1 año, pues, mirándolo de esa manera. Pero lo que te digo, el estándar ISO puede demorarse. Mira que desde el 2005 y hasta el 2018 cambiaron la norma, ¿sí? Ellos pueden demorarse 5 años, 7 años, dependiendo cómo avancen
¿sí? Cómo se avance la legislación en temas de inocuidad, cómo genere la tecnología cambios en la inocuidad, dependiendo de cómo se va desenvolviendo el mundo en términos de inocuidad alimentaria, así los estándares van cambiando también. Entonces, digamos que no nos preocupemos porque 2018 yo te aseguro que el año entrante el estándar ISO no va a cambiar. Realmente por ahí estaremos manejando esta versión alrededor de unos 7, 8 años e incluso podemos manejarlo por más. Sí, no, yo lo decía también por lo del tema de la pandemia, pues por lo que nos afectó de muchas maneras. Entonces, pues, como todas las normas y eso han cambiado un poquito más en lo que tiene que ver con lo médico, entonces, pues yo también decía, de pronto hay algunas normas o reglas que pueden adherirse en eso y de pronto vayan a cambiar muchas cositas. Pues no digo que todo, ¿no? De Sí, pronto las pero normas recuerda que para el sector alimento, pues digamos que los cambios no fueron sustanciales de acuerdo a un riesgo biológico, porque las empresas de alimento estaban preparadas para ello. Las personas sabían cómo lavarse las manos, cómo tener la higiene personal, cómo utilizar un tapabocas. Entonces, para ellos, digamos que no fue un choque o no fue algo nuevo, a excepción de algunos requerimientos en temas de ingresos, salidas de los alimentos, de las personas, pero realmente no fue un cambio brusco para el sector alimento en tema del riesgo biológico frente al COVID-19. Ah, ya. Vale, muchas gracias. Otra Ok. pregunta. Mira, lo que pasa es que yo tenía el certificado de manipulación y ya se me venció este año. Entonces, que eso afectaría un poco en lo que es para la auditoría, para la certificación de la auditoría. No, señora, no tiene nada que ver. Son totalmente independientes. No necesita ser manipulador o tener el certificado de manipulador de alimentos, que acuérdense que eso es una certificación frente a una competencia, versus el certificado que te vamos a otorgar como auditor interno, no tiene ninguna relación directa. Ya, y quería saber otra dudita, o sea, para ser un inspector sí necesita tener actualizado lo de manipulación, ¿cierto? ¿O no? Sí, eso ya en cada país te piden, por ejemplo, aquí en Colombia no necesitas tú ser manipulador de alimentos para hacer una inspección, necesitas tener el conocimiento de la legislación, tener una profesión, ya sea técnica o profesional, para poder realizar estas inspecciones al interior de una organización. Lo mismo pasa en Panamá, lo mismo pasa en Argentina, Ecuador bajo la normatividad, Chile. ¿Sí? Todos esos países lo que te piden es que tengas el conocimiento en términos de competencia para poder generar esas inspecciones higiénico-sanitarias. Ah, ya. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Ok. Bueno, yo Salud. les deseo una feliz noche. Gracias por haber venido. Espero haberles sembrado esa semillita pequeña sobre las inquietudes en términos de seguridad alimentaria, que va a ser el boom. Lo van a mirar en el transcurso del año 2023, donde vamos a mirar cómo los países van a influenciar más en el tema de seguridad alimentaria y que por ende va de la mano con la inocuidad alimentaria. Es por ello que las empresas deben ser competitivas hoy por hoy en ese tema de la garantía de la inocuidad. Y nosotros como profesionales debemos estar a la vanguardia para poder hacer auditorías, asesorías, porque ustedes con este diplomado pueden ir a asesorar a una empresa de cómo implementar su sistema de gestión, cuál es el sistema de gestión que más les favorece implementar dentro de sus organizaciones. Entonces yo les deseo una feliz noche para todos, les agradezco el haber participado el día de hoy en este webinar informativo y espero verlos en el diplomado. Yo voy a estar allí como docente y quiero pues impartir de forma más amplia toda esta información y conocimiento que tenemos a través de la U de Cataluña. Muchas gracias, profesora, por Muchas el gracias. tema muy valioso para todos. Creo que nos aporta muchísimo y claro que sí, profe, los esperamos junto con su invitación, la U de Cataluña, para que participen en nuestro diplomado. Al finalizar el chat les dejo como tal el link para que puedan registrarse las personas que deseen participar en el diplomado y que puedan acceder al beneficio especial que les brinda la universidad. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas Bueno, gracias. Para igualmente, todos. gracias. Que estén muy bien. Feliz noche, bueno.
Bueno, listo, man. Y acabó la vaina.